la gente en Colombia tiene todas las razones del mundo para acudir al derecho fundamental de la protesta social. Hay una crisis económica tremenda. Colombia siempre ocupa los primeros lugares en el mundo en materia de inequidad. La pobreza, y según cifras oficiales, y solo oficiales, la reconocen en el 41%, pero por supuesto que este porcentaje es mayor y agravado también por la pandemia y por el mal manejo que el gobierno colombiano le ha dado al tema de la pandemia. Se ha negado a garantizar, por ejemplo, la renta básica para que la gente pueda sostener más esta crisis provocada por la pandemia. Hay entonces una profunda inconformidad y una crisis social enorme. De hecho, el punto generador de esta semana de las protestas fue una reforma tributaria que yo siempre llamé una reforma criminal, que imponía aumento de IVAs y de IVA, el impuesto de IVA a muchos alimentos que no lo tenían antes y aumento en los otros. Es decir, grababa la canasta familiar, los productos básicos, pero además grababa los salarios y salarios a partir de montos relativamente bajos y las pensiones, es decir, tocaba todo aquello que sensibiliza y que lo que hacía era extender o ampliar la brecha entre los que tienen todo y los que no tienen nada, y el empobrecimiento paulatino de quienes aún no llegan a ese estadio de pobreza. Sin embargo, la protesta social logró que el gobierno decidiera retirar este proyecto de reforma, pero sin embargo las protestas han continuado y de hecho estamos en ese contexto y no han terminado porque el descontento venía no solamente por el tema de la reforma. El tema de la reforma, decimos en Colombia, por algún aspecto histórico, el florero de Llorente, ¿no?, que hizo estallar toda esta inconformidad social que se está manifestando. Para resaltar, pues, que el gobierno no respeta el tema del derecho a la reunión, que es tan básico en el concepto de la protesta social, y le da un tratamiento de orden público. Entonces, si las personas se agrupan en una plaza o se ponen en una vía o caminan, se movilizan por esa vía, pues llega el ESMAD, que es el cuerpo de la policía en Colombia, que, digamos, ocupa el tema de la protesta social, de los motines. Es la fuerza antimotines, digamos, lo de la Policía Nacional. Y antes de que se me olvide, pues además está participando el ejército esta semana en esas tareas, en esa misión que la están desarrollando contra la Constitución, contra la ley, contra los derechos humanos, porque se están reprimiendo las protestas pacíficas. Abundan los videos de cómo la gente se está movilizando o haciendo plantones de manera pacífica y sin embargo son gaseados y también víctimas de otro tipo de ataques. Es verdad que también se han producido hechos, pues, lamentables de destrucción de instalaciones, de entidades, de centros comerciales, etcétera, de vehículos, pero pues eso no justifica la represión estatal que se está dando de manera indiscriminada e incluso utilizando armas letales y disparando a diestra y siniestra para producir lesiones y muertes incluso. De hecho, tengo que decir que también son numerosos los videos que han mostrado que muchas de estas personas que están en esta labor de destrucción de elementos, de vidrieras y demás, porque esta generación de caos, para hablar de otra manera, si se quiere, han sido precisamente agentes del Estado vestidos de civil que bajan de vehículos que pertenecen a la fuerza pública y que arremeten a bala
contra la ciudadanía, contra la juventud especialmente, que es la que se está movilizando, pero que también arremeten contra los bienes. Y esto no es nuevo en Colombia. Alguna vez dijeron que quienes estaban manifestando iban a quemar un edificio público encargado del tema de la educación, de las becas universitarias para estudiar en el exterior y demás. Y resulta que la investigación arrojó que se trataba de agentes secretos del Estado colombiano en esas labores para desacreditar y deslegitimar la protesta social. Pero además hay una orden expresa del gobierno para realizar este tipo de represión. ¿Cómo sustento lo que acabo de decir? En primer lugar, no es un secreto que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue mandando detrás de cortinas y que el presidente Duque pues acata todas estas directrices de su jefe de partido, del Centro Democrático, partido de gobierno. Álvaro Uribe pidió que se sacara la fuerza pública a las calles y horas después el presidente Duque ordena que la fuerza pública vaya a las calles. Hay un dato interesante y Anonymous logró hackear comunicaciones de altos funcionarios del Estado. Y en una de esas se ha aplicado una conversación entre el ministro de Defensa y el comandante del Ejército. Y en esa conversación, el ministro de Defensa le dice, está en Cali, que es una de las ciudades donde más se ha presentado pues una represión extrema por parte de la fuerza pública contra la ciudadanía movilizada. Vamos a pegarles un cimbronazo. Cimbronazo es como un sacudón, como algo así. Vamos a pegarles un cimbronazo y ya no saldrán más marchas. El ministro le dice, eso esperamos el presidente y yo. Es decir, para que aquí quedemos claros cómo viene toda esta orden y por qué el Estado no está frenando esta matanza contra la población que se está manifestando. Y por eso, pues, la utilización de infiltrados y demás, ¿no? Tenemos entonces una militarización de las ciudades. Y cuando digo militarización de las ciudades no quiere decir que los campos no lo estén. Los campos han estado siempre militarizados. Y curiosamente, en las regiones donde más militarización hay, es donde más violaciones de derechos humanos se presentan. Y ha sido también una realidad histórica, donde más asesinatos se producen contra lideresas y líderes sociales. Por ejemplo, en el Cauca, un departamento absolutamente militarizado y de los que más tienen en cifras número de personas asesinadas. Y hasta el día de ayer, 7 de mayo, confirmados, teníamos 32 personas fallecidas presuntamente por accionar de la fuerza pública, es decir, aquí por armas de fuego, fundamentalmente. 451 personas heridas, 32 de ellas con lesiones oculares. Y aquí un paréntesis, y es que las lesiones oculares vienen siendo muy frecuentes, entonces todo indica que es una práctica de la Policía Nacional disparar a los ojos de las personas, al rostro de las personas, y de hecho, pues aquí hay 32 lesionados en solo una semana, pero ya se había presentado esa situación antes de la pandemia al finalizar el año 2019. Y no es un fenómeno de Colombia. Sabemos que ha sido también la práctica en las últimas movilizaciones sociales que con gran fuerza se produjeron en Chile, por ejemplo, donde hubo un número grandísimo de personas lesionadas, superior a las 280 personas lesionadas en sus ojos, ¿no? Más de 6.300 arrestos para el caso de Chile. Solo que allí se produjo durante varios meses de movilización. En cambio aquí, en una sola semana, estamos dando una cifra de 32 personas lesionadas en sus ojos. Pero además de eso hay 32 personas heridas, ¿no?, con armas de fuego. Y se han presentado 67 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, que están en las marchas, que están en las movilizaciones, más de 80 ataques a periodistas y 15 violaciones de derechos humanos basadas en género por parte de la Policía Nacional.
y más de 1.291 personas detenidas en una semana y más de 629 denuncias contra la policía por abusos de autoridad, agresiones y violencia policial. Esas son las cifras que estoy tomando de una de las de Lazos de Libertad, una de las organizaciones que son más serias en esta toma de datos. A todo esto, pues se suma el tema de la impunidad. Una Fiscalía General de la Nación que está presta a hacer allanamientos, es decir, intromisiones en las viviendas para llevarse gente capturada, pero sin embargo no se avanzan en las investigaciones por la violencia policial, ni la de esta semana ni la de antes, ¿no? Antes de 2019, que se produjeron como 14 asesinatos por parte de la fuerza pública y los 32 que se están registrando en este momento durante la semana, la fiscalía no ha dado resultados. Bueno, que día hubo alguna acusación, alguna imputación, pero todavía no sabemos si va a acusar. Pero estoy hablando de una cifra que se aproxima casi a los más de 70 asesinados desde que se creó el ESMAD por parte del ESMAD, sin que se haya producido una sola acusación por parte de ese cuerpo ante los jueces para llevar a juicio a los responsables. Todo esto agravado con que en Colombia el Poder Ejecutivo está concentrando los organismos de control. La Fiscalía General de la Nación, que es el ente que investiga los crímenes en Colombia, está regentada por una persona cercanísima al presidente de la República, además porque él fue el que puso la terna de candidatos, así lo dice la Constitución, para que se nombre el fiscal. Entonces, digamos que es un fiscal amarrado a la voluntad y al querer del Poder Ejecutivo, y así lo ha demostrado en sus actuaciones, ¿no? La Defensoría del Pueblo es la Defensoría del Gobierno, no está cumpliendo tampoco su misión constitucional, incluso se va de vacaciones y se pierde, y ha habido una gran crítica por esa situación. Y el otro organismo de control, que es la Procuraduría General de la Nación, que en Colombia se ocupa de investigar disciplinariamente a los servidores del Estado que cometan faltas, errores, delitos. Digamos que tienen todo para que actúen impunemente, y la esperanza son los jueces de la República. Sin embargo, en días anteriores se reunieron con el presidente Duque e hicieron una declaración conjunta los presidentes de las Cortes, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y otras, con el presidente de la República leyendo un comunicado común, lo que ha generado también muchísimas críticas por lo que eso representa en fallas contra por la independencia judicial, y lo que representa en términos de incumplimiento de uno de los principios básicos de la democracia que todos conocemos. Esto es el tema de la separación de poderes. Entre tanto, se aumenta el gasto para elementos de la Policía Nacional, en compra de vehículos, de munición para la ESMAD. Nomás fueron recientemente 2.400 millones de dólares. De hecho, es el segundo país de América Latina mayor gasto en materia militar y policial. El primero es Brasil, y Colombia tiene un gasto de 10.000 millones de dólares en ese sentido. Mientras tanto, la gente pues está desesperada, está aguantando hambre, gran cantidad de personas en Colombia, y el gobierno no toma las medidas necesarias, pero en cambio se ha utilizado esta crisis de pandemia para gastar miles de pesos colombianos, 3.500, por ejemplo, la última cifra, para mejorar la imagen del presidente de la República. El ministro de Defensa también gasta miles de millones en mejorar la imagen del ministro de Defensa, y le dan a la banca más de 90 billones de pesos, y pensaban salvar a una crisis de Avianca, esta empresa de aviación, con dineros públicos, pero además habían dejado de ser una empresa colombiana porque su casa matriz es Panamá. Entonces se ha aprovechado también la pandemia para darle dinero a las grandes empresas, mientras que las pequeñas y medianas empresas, que son las que aseguran más del 80% del empleo en Colombia, no reciben ayuda. La recibieron algunas pocas y la mayoría han venido a la quiebra, aumentando pues toda la crisis, y con eso pues
más las crisis de todas las familias que se quedan sin trabajo. Por fortuna ha habido en los últimos días ha habido una gran respuesta de solidaridad internacional, y yo siento que esta invitación que ustedes me han hecho es una de las expresiones de esa solidaridad y de enterarse qué está sucediendo en Colombia. Se han reportado los pronunciamientos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Parlamento Europeo, y pues las manifestaciones que se están haciendo en muchas ciudades del mundo. Acaba de decir el presidente Duque que él rechaza todas esas comunicaciones externas que no son objetivas. Y que no son objetivas es que sencillamente son aquellas comunicaciones que precisamente le están llamando a que dé la orden de parar los asesinatos, a que guarde a su fuerza pública. Y para eso es perder la objetividad. Entonces estamos en una situación extremadamente grave y seguimos llamando a la solidaridad internacional, que estamos solicitando fundamentalmente para terminar: la desmilitarización del país, la desmilitarización de las ciudades que se dieron en estos días. UOLA, que ustedes conocen, es una organización de Estados Unidos, le ha solicitado al gobierno de los Estados Unidos que suspenda los aportes económicos al ESMAD, a este grupo, a este cuerpo policial de represión. Nosotros estamos entonces también apoyando esa solicitud de UOLA, pero vamos más allá. Estamos pidiendo el desmonte del ESMAD, y desde hace años lo venimos haciendo, porque no es un cuerpo que esté garantizando derechos humanos, sino que es un cuerpo que está violando gravemente los derechos humanos, incluso la vida misma de las personas. Estamos igualmente pidiendo una visita una visita en Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que verifique cuál es la situación que se está presentando en Colombia durante esta semana y los días que sigan. Estamos pidiendo también que se conforme una comisión especial tipo México, del GEI, al interior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o que se designe pues por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, similar a la que funciona en México con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Igualmente estamos exigiéndole al Estado que haga un protocolo nacional de garantías de protesta social, basado en una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, una decisión muy importante que se ocupó resolviendo una tutela que buscaba garantías para la protesta social, un recurso de amparo que se llama en otros países. Y en efecto, la Corte tomó una decisión muy importante de proteger la protesta social y de limitar el accionar de la fuerza pública en la protesta social, y de limitar el tipo de armas y los protocolos de uso de las mismas. Sin embargo, pues esta decisión, que es muy reciente, apenas tiene unos meses, no, como se puede ver frente a la evidencia de la realidad de lo que ha ocurrido esta semana, pues está siendo incumplida. Claro, estas peticiones son peticiones inmediatas, o las más cercanas, porque pues sabemos que para cambiar el rumbo al país se necesitan reformas democráticas estructurales que eliminen precisamente las causas estructurales de la pobreza, de la miseria, del cambio de modelo económico. Bueno, ya tendríamos que ir a situaciones más profundas, pero hablando más coyunturalmente, estas son como las solicitudes principales que estamos exigiendo. De inmediato también le estamos diciendo al gobierno que conforme una comisión especial de la Fiscalía y de la Procuraduría para que se investigue de manera ágil, rápida, los delitos que se están cometiendo por agentes del Estado en las calles y plazas de Colombia y en todos los rincones, y donde toman incluso los sectores más pobres de las ciudades para hacer este tipo de represiones. En barrios de Bogotá que nunca se conocía de protestas sociales, están dando estratos 4 y 5, haciendo plantones, y la policía reprimiendo también de manera violenta.
Yo de esa manera dejaría expuesto hacia grandes rasgos lo que está ocurriendo en el país, que, que es una fuerza pública en las calles matando gente. Y de ahí para allá, pues muchas otras violaciones de derechos humanos, como les traté de mencionar.